Bueno, el título de mensaje de esta noche es el centro del universo, el centro del universo. Para esto vamos a tomar una pequeña porción del Nuevo Testamento, una escena, vamos a transportarnos allí, en un ámbito religioso, ¿no? Pero luego le vamos a dar aplicación a todas las áreas de nuestra vida. Pero quiero que vea esta tendencia humana manifestada en el lugar donde menos tendría que manifestarse, ¿no? En el religioso, digámoslo así, o en el espiritual, pero es que más que nada en el religioso, porque lo digo con una connotación casi despectiva, ¿no? Porque esa palabra religioso en el evangelicalismo tiene esa connotación, más es una mala palabra que una buena. Con todo, hay otras acepciones que son totalmente válidas, ¿no? Pero no es el caso. Lucas 20:45 dice, mientras Jesús hablaba, ¿no? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas de las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Amén. Eso, solamente eso, y tomamos un tiempito de oración. Padre, oramos brevemente junto a los que vean este mensaje grabado para pedirte que nos guíes para que tu palabra pueda hacer eco en nuestro corazón, pueda ser luego atesorada, que nos ayudes a aplicarla debidamente a nuestros diferentes contextos, ya sea familiares, laborales, personales, sociales, religiosos, espirituales, cualquiera sea, Padre, darle la aplicación correcta. Líbranos de nosotros mismos, de nuestros prejuicios, males. Líbranos aún de nuestro cansancio, agotamiento o quizá confusión. Líbranos del acoso del enemigo, ese acoso secreto, silencioso, en la mente, en el alma. Libra a nuestras familias, a nuestros hijos, padres, hermanos, seres queridos del mal. Líbranos a nosotros del mal. Interviene, Padre, para que cada uno de nosotros seamos enriquecidos en esta noche de manera especial. Con tu palabra, para tu sola gloria, en el nombre de Jesús, te encomendamos también en manos tuyas a tu siervo, que traerá el mensaje para que todo y en todo sea glorificado Jesucristo. Y todos decimos con alegría, amén. Tomamos asiento un ratito, nada más. Y vemos esta escena, ¿no? Donde los protagonistas, bueno, por un lado Jesús enseñando, por otro los llamados escribas, que son los que teóricamente interpretaban bien la Biblia o el Antiguo Testamento en ese tiempo. La Biblia, vamos a llamarla así, las Escrituras, tenían la responsabilidad de interpretarlas y actuar de manera congruente con eso, ¿no? No exigiendo perfección, pero sí corazón. Cosa que lo que menos tenían era corazón. Una cosa y la otra, ¿no? Van, porque uno tiene que tener un buen corazón y eso expresarse en nuestros hechos, más allá de nuestras torpezas. Pero ahora, una cosa es tener un buen corazón y ser torpe, y otra cosa es tener un mal corazón y parecer bueno, que es peor de lo peor, ¿no? Y por eso Jesús decía que estos recibirán mayor condenación, porque no solamente parecían, sino que hacían cosas dignas de condenación, porque a las más débiles iban a sacarles todo el dinero que tenían y como pretexto hacían largas demostraciones de piedad, ¿no? Como hacer largas oraciones, como que... Y eso es una tendencia, ¿no? Que cuanto uno más ora, más repite, más gritonea para Dios, como que Dios escucha más, o como cuanto... Dice, fulano ora 3-4 horas, decís, wow, ayuna 40 días y 40 noches. Decís, qué espiritualidad. Bueno, eso debe ir acompañado de una vida de piedad, ¿no? Porque hasta los espiritistas lo hacen, vemos que muchas religiones lo hacen, practican el ayuno, muchas religiones, es más, hasta los brujos lo hacen, los musulmanes oran más veces al día que nosotros. Y en cualquier lado, a nosotros nos da vergüenza y ellos en cualquier lado lo hacen. A nosotros nos da vergüenza orar en un supermercado, en un restaurante, digo en general, los cristianos, ¿no? En una confitería nos da vergüenza y los musulmanes van y oran en cualquier lado, ¿no? Y hay que respetarlos.
Fíjense cómo a veces nosotros ya pasamos para el otro lado, ¿no? Pero todas estas cosas no es el principal objetivo, sino ver lo que ellos buscaban. Ellos buscaban con esto ser el centro de atención en un ámbito religioso. Claro, puede que vos decías, bueno, pero yo no soy ni ministro, ni escriba, ni apóstol, ni pastor, ni nada. Bien, me parece bien, pero sos creyente. Bien. Entonces tenés un Dios. Sí, el único. Amén. Bueno, entonces, evidentemente, no deberías querer lo que esta gente quiere. Esta gente no tenía en el centro de su vida a Dios o a Cristo, que sería lo ideal en el cristianismo, que es lo que corresponde, sino que ellos mismos querían ser el centro de la atención y del mundo, porque ellos mismos dicen que amaban, no solamente querían, sino amaban. Una cosa es desear y otra inclusive mayor es amar el ser visto, amar el ser aplaudido, amar el buscar el primer lugar. No está mal sentarse en el primer lugar. Pero amar ser visto, amar ponerse a la vista de todo, eso es lo que está mal. Y esto es lo que hacía esta gente de manera incorrecta, ¿no? Su actitud era incorrecta, sus móviles eran incorrectos. Entonces, le voy a mostrar personas también a lo largo de la historia de la humanidad y en la Biblia que no entendieron quién era el centro del universo. Inclusive vamos a verlo hoy, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y lo vamos a ver en el presente siglo XXI, año 2022. Para que nosotros simplemente nunca nos veamos atrapados por ese error que todos podemos cometer en mayor o en menor medida, ¿sí? Miren, vamos a empezar en el Nuevo Testamento, luego pasamos al Antiguo y volvemos al Nuevo. Personas que no entendieron quién era el centro. Y vamos a ver el caso de Diótrefes. ¿Se acuerda de Diótrefes? Nombre medio raro. Bueno, este era un ministro que no tenía una buena actitud y estaba a punto de ser confrontado, pero es denunciado en una carta por Juan, que es escrita a un compañero, un ministro que se llamaba Gallo, un anciano, una persona encargada de la obra de Dios, no se dice dónde, pero él, Juan, el apóstol, reconocía muy bien la obra de su amado hermano Gallo, un ministro fiel, un ministro hospedador, y le contaba qué bien se sentía Juan cuando se enteraba de que los hijos en la fe, los hijos de Dios, andaban conforme a la Escritura, amando a Dios y teniendo bien en claro cómo eran las cosas, ¿no? De hecho, en el verso 5 de Tercera de Juan, en el primer capítulo, Tercera de Juan, capítulo 1, verso 5, vamos a leer: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Recuerde que había evangelistas itinerantes en ese tiempo, o ministros itinerantes, que necesitaban alguien que los aloje, que les provea algo de comida, porque ahora vamos a entender, los cuales, dice, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Primero habían traído buenas noticias respecto de Gallo, de qué hospitalidad tenía este hombre, de qué buena voluntad para con los que servían fielmente en la obra del Señor. Y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúe en su viaje. Recuerde que en el Nuevo Testamento se nos enseña que tengamos en especial estima a los ancianos y mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, lo que era digno de su servicio, ¿qué servicio hacían? Predicar y enseñar. Y era digno
o dignos de ser atendidos y contenidos y provistos de todo lo necesario para que continúen su viaje y la obra de Dios. Algo así como hacemos hoy también con los ministros de Dios. Pero dice en el verso 7, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, o sea, de los no creyentes o de los no judíos. Salieron, o sea, salieron de la comodidad de su familia, quizá tuvieron que dejar su trabajo para cumplir el llamamiento de Dios, dejar su tierra y su parentela, como lo hizo en un tiempo Abraham. Lo hice yo también en mi vida, dejé con mi esposa y junto a un par de mis hijos, mi tierra, mi parentela, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, a una tierra que sí, estaba en el mapa, que hoy la conozco, que ustedes la conocen y muchos nacieron, pero yo no la conocía. Y aquí vinimos. Y Dios me mostraría lo que me mostró hasta aquí, pero no quiero centrarme en mí, sino quiero que vea la motivación por la cual salieron, cosa que también entiendo movió a Abraham y hasta donde yo sé a mí también me movió. Yo salí no por buscar fama o gloria. Tampoco lo hizo Abraham y tampoco lo hicieron estas personas. Salieron por amor al nombre de Él. Recuerden que el nombre era la persona, los atributos, todo Dios. Por la causa de Dios y solo por Él salieron. Dejaron por Dios, por Cristo. Dejaron quién sabe qué. Dejaron tierra, parentela. No es fácil, hermanos. No es fácil esto. Encima, bueno, en lo personal yo tengo un testimonio en un tiempo que era peor que el tiempo que estamos viviendo económicamente y socialmente. Era peor todavía. 2001, 2002 y en adelante. Tiempo feo para tirarse a la pileta y sin agua, por decirlo así, ¿no? Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Está exhortándonos a practicar lo mismo, pero no quiero centrarme en eso, sino ahora en otro personaje en el que íbamos a ver como mal ejemplo. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea que este hombre parece que el importante era él. Él le gusta también como a los fariseos, le gustaba tener el primer lugar y no recibía a los hermanos que acabamos de nombrar, no los recibía. Otro caso. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Uno que sí fue bien grande y es nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor. Usted sabe que Nabucodonosor era el rey y el soberano de la tierra por el imperio y de la potencia y la grandeza de Babilonia, la ciudad donde estaba él reinando, ¿no? Y todo su imperio. Usted sabe que en un momento de su vida, él había tenido un sueño, Daniel le ayuda a interpretar el sueño porque se lo pide así y le da un consejo. Daniel, rey, te digo, haz esto y esto y esto con todo respeto. Bueno, porque con Dios no se juega. Pero en un momento, pasado un año, pasado un tiempo, dice, todo esto en Daniel 4:28, si me siguen, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, dice en el verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren, dice, aún en el verso 31, aún estaba la palabra en la boca del rey
cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y nosotros a veces somos tan de apuntar y decir como, bueno, acá cada uno arma su reino, su partido político, ¿no? Como que vemos los hombres muy libres de hacer lo que ellos quieren. Cada uno se sale con la suya, decimos. Pero Dios es el único que se sale con la suya. Los hombres creen que pueden llevarse el mundo por delante, a tal punto y tan desenfocado estaba Nabucodonosor, no 10 años o 20 después, 12 meses después de haber tenido una experiencia tremenda con Dios y la intervención de Daniel. Se le fue muy rápido y lo encandiló, según él, su propia gloria, atribuyéndosela a él encima. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? La tercera la vence a Gay. No terminó de hacer el tercer mi, que vino la voz del cielo y dio la orden y la sentencia donde lo dejó peor que un paciente psiquiátrico mal, porque vivía básicamente como un animal en el campo, y eso como juicio de Dios por creerse Él el centro del universo, creerse realmente Él, y es algo que bastante se repetía en muchos soberanos en la tierra. De hecho, ustedes saben, los faraones se creían dioses. El mismo César llegaba al punto de tener cierta idea de que algo de Dios o deidad tenía. Hoy vemos políticos inclusive en el mundo, o algunos que tienen gobiernos de facto, otros que son astutamente muy hábiles para agarrar el poder, y llega un punto que sienten ellos que tienen algún cierto grado de deidad, como de superioridad. Otros muy malvados, muy crueles, otros muy sagaces y llenos de avaricia y ambición de poder. Pero lo que sea, ellos no saben, no entienden que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Dios es el que levanta, el que derriba, el que humilla, el que enaltece, el que mata y resucita, el que da vida y la quita, el que pone sobre los reinos de los hombres a quien Él quiere y hace conforme el designio de su voluntad como quiere. Y nosotros cometemos el error, ahora vamos a nosotros, muchas veces de corrernos de este concepto que el universo se centra en Dios. En este sentido, porque vieron que, haciendo un paréntesis, muchas veces la opinión de científicos que dicen, no puede ser que la Tierra sea el ombligo del universo, usan esa frase, ¿no? Debe haber seres extraterrestres en otros planetas y planetas semejantes al nuestro, y debe haber seres, ¿por qué tenemos que ser nosotros el ombligo del mundo? Pero en cierta medida
no encuentran una respuesta porque inventan historias y todo son conjeturas y más son delirios que pruebas y ciertas llamadas evidencias, no son más que historias y cuentos de viejas, como dice también Pablo en sus cartas, ¿no? No hay argumentación científica, sino que hay más bien un apetito o una curiosidad en cierta parte de la humanidad que busca lo desconocido. Por eso el ocultismo, por eso las ciencias ocultas atrapan la atención de tanta gente. Hasta inclusive las predicciones de los signos del zodíaco están en muchos medios de comunicación y la gente, a ver qué me toca. Yo soy Sagitario, yo soy de Cáncer, yo soy de Aries, yo soy de Piscis. A ver, y escuchan con atención, como que tienen cierto apetito, ¿no? O también por lo sobrenatural, lo místico, como siendo atrapados por esas cosas, no por la curiosidad. Pero en el fondo saben todos que, más allá de algunos muy obsesivos en ese punto, que es todo cuentos. Y el hombre dice, no puede ser que seamos el ombligo del universo. Y tienen razón, no puede ser, y de hecho no es. Y es mentira que somos el centro del universo, porque la Biblia lo dice y porque Dios lo dice. Fíjese lo que le pasó a Nabucodonosor por él creerse el ombligo del universo. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Fuera de control total. Bueno, mire el último caso, 3 casos le presento que encuentro en la Biblia, ¿no? Hay más. El cuestionamiento de un supuesto opositor de Pablo cuando expone la soberana elección de Dios. Ustedes saben que en Romanos 9, creo que era uno de los deberes que le mandé para hacer. Si todavía no lo hicieron, ya tiene un 1. Y ahora ya no hay más oportunidades. Pero aquí vemos otra vez el cuestionamiento de un hombre, de un supuesto hombre, porque es un supuesto hombre, que se opone a Pablo cuando expone la soberana elección de Dios, ¿no? En Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, ¿no? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y aquí viene otro punto, otro personaje si quiere, dentro de la lectura, una cita del Antiguo Testamento. ¿Recuerda a Faraón cuando Moisés la primera vez, la segunda, la tercera y una serie de veces le fue a pedir la liberación del pueblo? ¿Qué le pasó al corazón de Faraón? Se endureció el corazón de Faraón. Pero después de otra serie de veces, gracias. ¿Qué dice que le pasó al corazón de Faraón? Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ya no dice Faraón endureció su corazón, sino las últimas veces que Moisés va a pedirle que lo libere a su pueblo, dice que Dios, escuchen esto, Dios endureció, léanlo ustedes, Dios endureció el corazón de Faraón. Ya no se endureció el corazón de Faraón por sí solo, sino que Dios se lo endureció soberanamente y a propósito como juicio
por su impiedad. Y dice, para esto te he levantado. No para engrandecer a Moisés, no para engrandecer a mi pueblo, sino ¿para qué? Para mostrar en ti mi poder, dice Dios, y para que mi nombre, dice Dios, sea anunciado por toda la tierra. Y ustedes saben que la historia de Moisés se conoce en toda la tierra. Por más que la quieran negar, se han hecho películas y se han hecho historias. Y donde quiera Moisés y su pueblo y la liberación, y el Mar Rojo y toda la historia de la liberación del pueblo judío, es absolutamente imposible esconderla en la humanidad. Está ahí. Y en ello, a quien se ve como personaje principal es a Dios, obrando poderosamente, ¿no? De manera, continuamos en el verso 18, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, aquí viene este supuesto hombre que contiende con Pablo, porque no es que se dirige a alguien en particular, sino que está contendiendo con alguien imaginario. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, le dice, ¿no, Pablo? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Diciéndole, ¿acaso un pedazo de barro le puede decir al alfarero algo porque le dio la forma que el alfarero quiso? Y va a decir, y no, y bueno, de la misma manera el hombre así tampoco lo puede hacer con Dios. No le puede a Dios cuestionar nadie nada. Y nosotros somos cuestionadores seriales. Entre nosotros primeramente, y Dios nos escapa en nuestros cuestionamientos. Por eso, para que usted vea cómo muchas veces las personas, y esto le pasa a muchos y a nosotros. Por eso vamos a hablar, diga conmigo, la preeminencia de Cristo. Preeminencia de Cristo. Mire cómo lo describe Colosenses 1:15. Dice, Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Acá la palabra primogénito está usada no en el sentido del primer hijo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar primogénito, el primer hijo. El primogénito de toda la creación tiene que ver con el que tiene todos los derechos. Todos los derechos le pertenecen a Él, al primogénito de toda la creación. Porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y mire qué cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Alguno puede cuestionar la existencia de Satanás. ¿Cómo Dios creó un ángel que luego se iba a convertir en el diablo? Pero otra vez estás enfrentándote a Pablo, que te va a responder lo mismo que le respondió a ese hombre que le dice, ¿qué te crees para cuestionar a Dios? Dirá el vaso de barro al alfarero, ¿qué haces? Como diciendo, ¿qué estás haciendo? Vamos a cuestionar el hecho de que Dios creó y que en Cristo creó ángeles que luego se convertirían en demonios y a su vez en principados y potestades. Hermanos, a veces esto nos cuesta cerrar la idea porque nosotros pensamos que lo opuesto de Dios es el diablo. Dios no tiene opuestos. A veces los mismos pastores
pastores meten a la iglesia en que el diablo, y le echan la culpa al diablo y llenándole del corazón a la gente de la idea de que la culpa la tiene el diablo, de que fulanito es esclavo del diablo, que menganito está poseído por el diablo y hay que orar y ayunar para liberar a menganito. Como que nosotros podemos manejar ciertos poderes porque hay mucha fuerza en el diablo, que es el opuesto de Dios. Dios no tiene opuestos, por el amor de Cristo. En Dios no hay opuestos. Aún los principados, los dominios, las potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, ¿para qué los demonios? Para que cuando Cristo se apareciera delante del Gadareno, los demonios gritaran: has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Para que los demonios le pidiesen por favor que le deje ir a los chanchos a vivir. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios, le decían los demonios. O sea, para eso Dios hizo también a los demonios, para que Cristo sea glorificado aún en los demonios. Cuando Cristo echaba demonios, estaba glorificándose y glorificando a Dios en Él. Mostrando en esto que Dios tiene dominio sobre el cielo, la tierra, los principados, los potestades, el mar, la tempestad, los alimentos, las enfermedades y la muerte. Y Él, otra vez Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Usted piensa que si Cristo no da la orden, todos los demonios desaparecen en un instante? ¿Sabe por qué subsisten eternamente los demonios? ¿Y por qué serán condenados al lago de azufre y fuego mientras ahora están sueltos, muchos de ellos, otros en el abismo para ser liberados oportunamente en el tiempo de la gran tribulación? ¿Por qué están? Porque todo ello es para la gloria de Cristo. Porque Cristo, cuando venga, Él mismo con la espada de su boca matará al anticristo, al falso profeta y a la bestia la destruirá. ¿Y qué va a hacer con el diablo, Satanás? Lo va a encadenar por 1000 años, un ángel. Y otra vez se levantará para pelear, cuando se lo suelte al final del milenio, para pelear ¿contra quién? Contra Cristo, y Cristo finalmente lo destruirá a Satanás. ¿Para qué? Para la gloria, pero no lo va a hacer desaparecer, lo va a mandar al lago de azufre y fuego, donde la llama no se apaga y donde el gusano de ellos nunca muere. Y ahí todos los seguidores de Satanás. Esto es interesante porque saca del medio la charlatanería esta evangélica de los demonios, de la demoniología, y pone en el centro a la iglesia, como la iglesia tiene el poder, la iglesia tiene el control en la ciudad, la iglesia tiene que establecer el reino para Cristo. No entienden que solo cuando Cristo venga, Él establecerá el reino político en la tierra. Ahora hay cristianos que reinan ellos en la política y piensan que le van a preparar el trono a Cristo para que cuando Él venga, lo único que tiene que hacer es sentarse, porque ya ataron a todos los demonios, inclusive al mismo Satanás, ya lo encadenaron ellos, porque la iglesia tiene poder. Yo digo, ¿por qué no lo hacen ya de una vez, tanto que lo dicen? A mí me enoja eso, porque si tanto poder tienen algunos, ¿por qué no lo usan de una vez? Y la terminan con todo el sufrimiento y paran de sufrir. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo, fíjense otra vez la palabra primogénito. Cristo es el primer hombre, cuando hablamos de Cristo hombre, el primer hombre que resucitó entre los hombres.
No, ya hay otras. En el Antiguo Testamento hay otras resurrecciones de niños, de un hombre que cae en la tumba de Eliseo. Y después en el Nuevo Testamento vemos resurrecciones de 3 personas por mano de Cristo. A Pablo que resucita a Eutico cuando estaba escuchando un mensaje largo, más largo que el mío, porque Pablo predicaba desde la mañana y llegaba al mediodía, seguía predicando y se durmió Eutico y se cayó y se murió y lo resucitó. Menos mal que acá estamos planta baja. Y vemos, ¿no?, que después que Cristo ascendió, resucitó a muchos santos. Pero, ¿qué tiene que ver el tema del primogénito acá? Otra vez, que es el que tiene todos los derechos de los resucitados, el que tiene todos los derechos. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él, otra vez, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais, en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se dan cuenta cómo Colosenses 1 define quién es el centro del universo y de qué manera, ¿no? De qué manera muestra. Y le voy a cerrar con esto, hermanos, el mensaje en el día de hoy. Por favor, en Marcos 10:35, donde vamos a ver otra pequeña escena del error que los mismos que aman a Dios a veces podemos cometer. Usted ama a Dios, pero sepa que puede cometer errores semejantes a los que vamos a ver en Mateo 10:35. Marcos 10:35, donde dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O sea, fueron con buena onda, digamos, ¿no? Verso 37. Ellos le dijeron, verso 37, concédenos que en tu gloria, fíjense, nada más y nada menos dónde le pide, no le dice en tu auto, en tu caballo, en tu carruaje, sino en tu gloria, poca cosa, en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Otra vez, los primeros lugares, los fariseos querían lo mismo. Ellos no eran hipócritas, ellos amaban a Dios, amaban a Jesús, ¿sí? Pero aún así, no siendo hipócritas como empezamos leyendo a los fariseos, aún así vemos que amando a Dios podemos cometer este error del cual debemos cuidarnos. Claro, ellos no podían desplazar a Cristo del centro porque ya estaba adelante, como diciendo, bueno, Él es el Maestro, Él es el que hace los milagros, Él es el que nos da el poder. Medio como que no daba para ponerse en el centro, y bueno, si no en el centro, lo inmediato al costado. Pero hoy no lo vemos a Cristo con los ojos. Pero Cristo sigue siendo el centro de la iglesia, el que era, el que es y el que ha de venir, el que es, el que era, el que ha de venir, como dice la Biblia. Él es quien es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Y dice que Jesús les responde en el verso 40, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ni siquiera
iba a haber un plan para esto a desarrollarse después, sino que ya estaba hecho, ya está preparado quién se sienta a un lado y quién al otro. Si usted me pregunta, ¿y quiénes son los que se sientan al lado? No sé, porque la Biblia no lo dice. Pero hay personas que van a estar cerquita de Jesús y no sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que ya está preparado. ¿Y esto qué nos dice? Que no podemos andar buscando un lugar de gloria o estar en el centro del mundo y ni siquiera tener otra cosa en el centro que no sea Cristo, hermanos. A veces el deporte, el trabajo, los hijos, los padres puede ocupar el lugar de Cristo, y cuidado con eso. Porque no diseñó Dios el universo así para que tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hija, tu hijo, tu abuela, tu pastor, tu ministerio sea el centro de tu atención, ni el mío, ni de nadie. Vemos hoy, y ahora trayendo al presente siglo XXI, vemos hombres deidificados, hombres que tienen un supernombre o cargo, no eclesial, le ponen apóstoles, otros se han llamado arcángeles también en la tierra, unos delirios superdemoníacos. Y supuestamente Dios baja y les revela planes y cosas. Y la gente los aplaude, dicen cualquier irreverencia, cualquier herejía inclusive, y pasa de largo como colectivo lleno. Ni siquiera perciben que es una herejía porque tampoco les importa si es una herejía. Con tal de que fulano de tal esté ahí siendo el objeto de mi adoración, punto. Y hay mucha gente, hermanos, que saca del centro de la iglesia a Cristo. Por eso Cristo en el Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque muchas personas no tienen a Cristo en el centro. Él está afuera y estoy a la puerta y llamo. No es que Cristo está diciendo, por favor, déjame entrar a tu vida. ¿Vos te pensás que Dios va a pedirte, por favor, déjame entrar a tu corazoncito duro? Abrile la puertita a tu corazoncito de piedra. ¿Te pensás que Dios va a venir a pedirte, por favor, déjame vivir en tu corazoncito? Porque a veces lo hacemos tan dulce al Evangelio que le decimos a las personas, abrile tu corazoncito a Jesucito para que Él entre y bendiga tu vida y te prospere y te sane y te salve. No es así. No es así. ¿Y qué pasó? Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Ahí le habla a sus discípulos y a nosotros. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Fíjese que cuando en las cartas paulinas se habla a los pastores, se les dice, a los obispos o supervisores, se les dice que no sean señores de la grey, sino que ejemplos de la grey, que cuiden de ella con ánimo pronto, siendo ejemplos de la grey, no señores de la grey. Entonces, vemos dos tipos de creyentes o de ministros que se enseñorean de las personas, causa por la cual se blasfema el Evangelio y se malinterpreta,
por culpa de esas personas que se sienten señores, dueños de las personas, dueños de las vidas. Pero también están los otros, que les toca, como a Cristo, Él es Señor y Cristo, y cuando me dicen, decía, Maestro y Señor, bien dicen, porque lo soy, pero yo no estoy entre vosotros para ser servido, sino para servir. Y ese es el mismo ejemplo que nos llama Dios a tener. A no intentar ser grandes o a sacar del centro de nuestra vida a Cristo. Porque si sacamos a Cristo, Él desde afuera nos va a decir, miren que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno entraré, cenaré, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, es una buena palabra. Pero recuerden que no se puede negociar con Dios, no se puede menos altercar con Dios, sino humildemente debemos acudir al llamamiento de Dios, a servirnos mutuamente, a amarnos y respetarnos entre nosotros, y de esta manera, juntos, darle toda la gloria a Cristo y contarle a todo el mundo que ni la iglesia, ni los ministros, ni los presidentes, ni el planeta Tierra, ni la humanidad toda, ni los grandes hombres, ni el Papa, ni Buda, ni ningún ser creado es el centro del universo, sino que si hay un centro del universo, ese centro es Cristo. Por Él existe y para Él es la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos ayuda a entender el valor y el lugar que tiene Cristo en la vida de cualquier creyente. Ayúdanos a entender como Colosenses 1:15 en adelante nos lo revela, para que no cometamos ni el error de Faraón, Nabucodonosor y otros personajes que hemos leído en la Biblia, ni aún los mismos hijos de Zebedeo que no entendieron en su ingenuidad quién era el centro, quién era el Señor. Así ayúdanos a cada uno de nosotros a llevar adelante la obra de Dios teniendo en cuenta que tú eres el único centro a quien pertenecen toda la gloria, el poder y la alabanza por todos los siglos. Y todos decimos, amén.